Este mensaje fue impartido en la Iglesia Bautista Roca Eterna de la Ciudad de México. Para más información, visita nuestro sitio de internet rocaeternamexico.com o en Facebook Roca Eterna México. Esperamos que este mensaje sea de bendición a tu vida. Hemos estado estudiando cómo es que el Señor, cómo es que nuestro Dios ha provisto una salvación, ¿no es cierto? Hemos estado estudiando cómo nos da una liberación, cómo nos quita ese pecado a cada uno de nosotros, nos libera del infierno, nos libera de la muerte eterna. Hemos estado estudiando esto y que la salvación, esa salvación que Dios nos ha dado es provista únicamente por nuestro Señor Jesucristo a través de su propia obra, a través de la obra de Cristo, como un regalo, como gracia, como un regalo gratuito para aquellos que creen en el Señor, en su obra redentora, y que no es por la propia obra humana, hermanos. ¿Están de acuerdo? Qué interesante y qué importante es esto, porque hoy en día, como lo fue en el pasado, hermanos, y seguramente se seguirá insistiendo en esto, la gente piensa que tiene sus propios méritos para poder llegar al cielo. Aunque no lo creas, para nosotros tal vez es algo ya por la gracia del Espíritu Santo que nos está iluminando, es algo que logramos entender. Pero mucha gente tiene esta situación y mucha gente también en las iglesias viven engañados pensando en ciertas obras que podríamos tener, ciertos actos que podríamos tener que nos destacan delante de Dios, y no es así, hermanos. Así que no es por obras humanas, ni la obra redentora, hermanos, ni la gloria a Dios, son nuestros frutos del Espíritu que también le honran a Él, que también le dan gloria y que son dados debido a que el Señor está cambiando nuestras vidas, está transformando nuestras vidas. Ahora, si observan bien, básicamente este es el mensaje de Pablo en esta sección de Romanos, en el capítulo 3, versículo 21, hasta el capítulo 6, esto es lo que Pablo va a estar hablando constantemente. Aquí la pregunta, cuando tú ves que hay algo que se repite tanto, ¿qué es lo que te preguntas? ¿Por qué? ¿No es cierto? Cuando tú lees la Biblia, esa es una de las preguntas que nos debemos hacer. ¿Por qué es tan repetitivo este tema? Bueno, ¿por qué Pablo insiste en este tema, hermanos? Porque Pablo sabe, hermanos, Pablo está consciente como judío de que esta doctrina es ajena a muchas personas, a oídos de muchas personas que van a leer, que van a oír Romanos. ¿Por qué digo esto, hermanos? Esta doctrina es extraña para los judíos. Decir que la salvación no es por obras y que hay una participación mía, esto es extraño para ellos porque creían que se ganaban el camino al cielo ellos mismos. Y no solo para los judíos, si te das cuenta, sino incluso era extraño para los paganos, porque ellos tenían sistemas muy religiosos que les llevaba a pensar que por sus logros humanos ellos iban a poder obtener también la benevolencia del Señor. Incluso, hermanos, si tú te das cuenta, hoy en día también vivimos este tipo de religión por obras, ¿no es cierto? Hoy se gana el cielo por obras. Pero particularmente, cuando tú lees la carta, te das cuenta que Pablo tiene en la mente únicamente al judío. Está tratando de enderezar la mente del judío en estos argumentos que va a dar a través de Romanos. Y sabe muy bien, hermanos, por tener ese conocimiento de judío, sabe muy bien Pablo que decir que la salvación es por gracia a través o bajo el canal de la fe, que es el camino que Dios nos da para salvar, va a ir en contra, hermanos, de lo que siempre Pablo ha estado enseñando en las iglesias y a los hermanos. Y es que la salvación, ¿qué es lo que enseña Pablo? Que la salvación no es en base al mérito humano, ¿no es cierto?, sino es en base a nuestro Señor. Porque ellos creían, por ejemplo, según el pensamiento de los judíos, que Abraham era este gran patriarca. Abraham había ganado su entrada, había ganado el beneplácito de nuestro Dios por sus propios méritos. Eso es lo que ellos pensaban. Entonces Pablo, mis amados hermanos y amigos, escribe este capítulo 4, este capítulo aclaratorio. No es que estaba dividido, esto ya lo sabemos todos, hermanos, era todo un rollo de instrucción de palabra del Señor. La división de capítulos vino después, pero Pablo escribe este capítulo aclarándonos, hermanos, como si estuviera considerando la dificultad que tenemos para poder entender tanto los judíos como los gentiles, comprender estos conceptos.
y pone ejemplos para hacer esto. Entonces, así que en consecuencia y habiendo enseñado la salvación por gracia, hermanos, a través de la fe, en este capítulo 3, 21 al 31, ahora va a poner un ejemplo de esto que ha enseñado. ¿Y cuál es el ejemplo que Pablo selecciona? Y va a dar la ilustración, va a dar la pintura de Abraham, hermanos. Va a poner a Abraham como ejemplo, a este patriarca. Abraham se convierte en la prueba, en el modelo, diríamos, una ilustración clásica de la salvación por gracia. Abraham es el gran modelo para entender la salvación por gracia, hermano, la salvación a través de la fe. Y ahorita lo vamos a ver brevemente, pero es el gran modelo para entender esta salvación. Así que el apóstol Pablo ya nos ha dicho, hermanos, cómo estar bien con Dios, ¿no es cierto? Ya nos ha hablado de esto y dijo que un hombre está bien con Dios no por lo que hace, ¿verdad? Es lo que hemos estado aprendiendo hasta ahora. No estamos los hombres bien con Dios por lo que hacemos, sino cómo estamos bien con Dios, por lo que creemos, por creer en quién, hermanos, en Jesucristo, quien es de Él la obra perfecta, ¿no es cierto? Ahí es como estamos bien con Dios. Y ahora es muy importante, hermanos, que Abraham sea el ejemplo a estos judíos y a nosotros, porque como les acabo de comentar, esto acaba de enseñar Pablo, o lo que acaba de enseñarnos Pablo, sería inaceptable para la mente de los judíos. ¿Te das cuenta? De hecho, es inaceptable para gente de hoy, que la salvación no sea así. Así que selecciona a Abraham para ejemplificar este punto. Bien, quisiera ahora compartirles algunas de las razones por las cuales Pablo usa el ejemplo de Abraham. ¿Por qué lo está usando a él? Primeramente, hermanos, observen, cuando Pablo trata el tema con Abraham, les va a mostrar la verdad eterna de la justicia. La justicia es adquirida a través de la gracia, por medio de la gracia a través de la fe, ¿no? Les va a enseñar esto, porque Abraham, hermanos, es un personaje que vivió en qué periodo de la Escritura, en el Antiguo Testamento. Les va a mostrar una persona del Antiguo Testamento. Tiene sentido, hermanos. Abraham se podría haber puesto como ejemplo mismo, o un ejemplo futuro, pero usa un ejemplo del Antiguo Testamento. Esto es, al usar a Abraham, Pablo está diciendo que esto no es algo nuevo, hermanos. ¿Se dan cuenta? Es algo del pasado. La salvación por gracia es algo que viene desde el pasado. Porque si él se hubiera dado como ejemplo a sí mismo, tal vez se hubieran entrado algunas dudas que ninguno de nosotros nos cabe esa duda, porque es salvación por gracia, hermanos. Pero Abraham, sabiendo el conocimiento y el pensamiento de los judíos, Pablo dice, voy a ilustrar todo esto con Abraham. Entonces, lo usa a Abraham porque está en el Antiguo Testamento. Incluso, hermanos, cuando Abraham, en el tiempo de Abraham, cuando Pablo lo va a usar, recuerden ustedes que incluso antecedió a la identidad de la nación de Israel, ¿no es cierto? Esto es, Israel no estaba formado aún. Cuando Abraham existía, cuando Abraham estaba en esta tierra, porque ahora sigue existiendo, la nación de Israel todavía no estaba conformada, todavía no estaba formada. Y esto hay que tenerlo en mente, es muy importante, hermanos. Porque Abraham realmente perteneció a un periodo de los patriarcas, ¿no es cierto? Era el periodo patriarcal, esto es, vivió en un tiempo muy primitivo, hermanos, desde el principio. Aparece incluso, si tú te das cuenta, aparece al principio del libro de Génesis. Es donde Abraham hace la aparición. Entonces, así que de esta forma Pablo puede establecer, hermanos, que un hombre en el libro de Génesis, desde el principio, fue salvo ¿por qué? Por gracia. ¿Te das cuenta? Ahí está la importancia de poder ilustrar a Abraham, a los judíos y a nosotros, hermanos. Entonces, nos ha dado una verdad que no es nueva. Les va a dar una verdad que no es nueva, una verdad eterna, ¿no es cierto? Una verdad que ya existía y es con lo que nos va a enseñar a todos. Otra cosa, hermanos, es que Pablo también elige a Abraham como este ejemplo, porque Abraham está también, si tú vas a hablar de fe, una de las grandes personas de las que puedes hablar de la fe es Abraham, ¿no es cierto? Y lo va a poner a él como ejemplo de la fe.
no solo como ejemplo en el tiempo de que podía ser salvo por gracia en el tiempo, sino también por alguien que tiene una fe indiscutible, hermanos, como lo vamos a ver. Nadie en el Antiguo Testamento, cuando tú lees estas grandes historias de este patriarca, de nuestro padre Abraham, por decirlo así, como dice tal y cual Gálatas, nadie tenía tanta fe como quién, hermanos, como Abraham. Como Abraham. Y en el Nuevo Testamento, Gálatas, en el capítulo 3, lo vamos a ver más adelante, hermanos, incluso nos dice que Abraham es el padre de todos los que creen. ¿No es cierto? Entonces, en un sentido muy real, hermanos, todos los que vienen a Dios o todos los que venimos a Dios por fe somos hijos de Abraham. ¿No es cierto? Quien de alguna manera, hermanos, establece el estándar para la fe, establece el estándar al creer en Dios y nos establece ese estándar de fe y de creencia porque tiene una manera asombrosa de demostrar su fe, ¿no? Lo vamos a ver en un momento. Ahora bien, esto, como dije, hermanos, iría en contra de la enseñanza de los rabinos, de los judíos. ¿Por qué? Porque la mayoría de estos judíos, rabinos, en el tiempo de Pablo, hermanos, y en el tiempo obviamente de nuestro Señor Jesucristo, cuando vino a esta tierra en el primer siglo, creyeron que Abraham fue hecho justo. Creyeron que Abraham era justo delante de Dios, que fue salvo, que fue perdonado de su pecado, que se le otorgó a Abraham la vida eterna, que fue elegido por Dios para poder ser salvo debido a qué, hermanos, a su carácter. De hecho, hoy muchos judíos creen y piensan esto. Debido al carácter de Abraham fue porque él ganó esa salvación. Pensaban que era el mejor hombre que podía existir en esta tierra, el mejor hombre incluso de su propia generación. Recuerdan que lo mencionan tantas veces, ¿no es cierto? Al Señor Jesucristo incluso le dicen, nuestro padre es Abraham. Ese es nuestro verdadero padre. Entonces, piensan de esta forma y por lo tanto fue elegido por Dios para ser padre del pueblo de Israel. Y dicen que Abraham era un hombre justo, era un hombre bueno por su carácter y es por eso que Dios lo escogió. Ahora bien, hermanos, compartiéndole yo a ustedes todo esto, conforme a todo lo que hasta hoy hemos aprendido, les pregunto, hermanos, ¿puede un hombre ser justo al nivel del estándar de Dios? ¿Por qué? ¿Cuál es tu base bíblica? No hay justo ni uno. Digo, ahí podríamos terminar todo esto, ¿no es cierto? Tan claro que nos queda ahí. No hay justo, no, absolutamente, no como diría Pablo, hermanos, de ninguna manera, ¿no es cierto? Otra vez, les pregunto, hermanos, ¿podía un hombre como Abraham entonces guardar el estándar justo de Dios? Esto es, cuando digo el estándar justo de Dios, estoy hablando de la ley. ¿Podría Abraham haber guardado la ley aun cuando la ley no se le había otorgado? ¿Se dan cuenta de la importancia de por qué Pablo usa a alguien que está antes de ser otorgada la ley? ¿Podría entonces Abraham ser justo delante de Dios cuando no se le había dado la ley, hermanos? Tampoco. ¿Se dan cuenta? Entonces, recuerden, hermanos, que es un patriarca en Génesis. Aún no se ha dado la ley. ¿De acuerdo? Así que los rabinos dijeron que él era entonces el padre de todos ellos, que era un buen hombre, que era justo en sus propios términos. Por lo tanto, Dios lo escogió debido a su propia justicia. Es por esta razón, hermanos, que Pablo selecciona a Abraham para acabar con ese mito. Y es algo que nosotros podemos llegar a compartir a otros que piensan que la salvación la podemos ganar por obras, para acabar con este mito, para acabar con la idea, con esta ilusión judía de establecer la verdad de que Abraham, hermanos, no es un ejemplo de un hombre justo a quien Dios escogió. Abraham no es un ejemplo de un hombre justo, hermanos, a quien Dios haya escogido. Él no es un ejemplo no es un ejemplo de un hombre que ganó la salvación por sus buenas obras, hermanos. Abraham es un ejemplo de un hombre que recibió la salvación por gracia a través de ¿qué, hermanos? De la fe, a través de creer, simplemente como una confianza. Tú le has dicho a un niño algo, una cuestión, a un niño pequeñito le dices, ese avión va volando y va a aterrizar en este aeropuerto. ¿Le has dicho algo así y lo cree? Por supuesto. Abraham, de esta misma manera, por poner un ejemplo burdo, hermanos,
cree en el Señor, se entrega a Dios en una completa entrega a su palabra, a sus mandatos, a lo que Dios le ha dado, y cada cosa que Dios le ha dado lo hace al pie de la letra, y creyó Abraham a Dios. ¿Se dan cuenta? Todo lo que Dios le dijo a Abraham, todo lo creyó, todo lo hizo y lo hizo conforme al pie de la letra. Obvio, siendo aún pecador, porque hubo desobediencia en él también. Y por este acto de fe, hermanos, Abraham recibe justicia. Abraham es salvo. Esta mañana vamos a extraer, hermanos, de estos versos en donde se nos da el ejemplo de Abraham, 3 aspectos en que, como en este patriarca, la salvación es por fe y lo sigue siendo hasta ahora, hermanos, hasta el día de hoy para todos nosotros. Vamos a ver, vamos a extraer y primeramente, seguramente será lo único que veamos esta mañana, los primeros 5 versículos. Vamos a ver que la salvación, hermanos, no es por obras. La justicia no es por obras, es por fe. Es por fe. Versículo 1, observen, versículo 1 dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Bueno, este versículo, hermanos, versículo 1, esto comienza con la pregunta, ¿qué pues diremos? ¿Qué pues diremos? Esto no es más que el contexto del pasaje anterior, hermanos. No es más que lo que hemos estado estudiando en el capítulo 3, donde se ha hablado de que la justificación es por gracia a través de la fe. ¿Qué vamos a decir de lo que se está hablando? ¿No es cierto? Así que si todo esto es así, si la justificación es por gracia a través de la fe, ¿qué pasa entonces con Abraham? ¿Qué diremos de Abraham, nuestro padre, según la carne? ¿Qué vamos a decir de él según la carne? Si ya hemos estado hablando de que la justicia se gana por la gracia de Dios. ¿Qué vamos a decir? ¿Qué aprendemos? Podemos decir, ¿qué aprendemos de él? Es lo que está diciendo el texto. ¿Qué aprendo de Abraham? Él es nuestro padre, ¿no es cierto? Él es el padre de la nación, es el padre del pacto abrámico, hermanos. Es el hombre del pacto, es el supremo del pueblo de Dios, si lo quieres ver así, de toda la nación de Israel. Toda la nación de Israel, hermanos, salió de los lomos de Abraham, cuando tú lees la escritura desde el Génesis. Por lo tanto, todo lo que es verdad de él, ¿a quién va a afectar, hermanos? A todos nosotros, ¿no es cierto? Debe ser la verdad para toda su simiente. Entonces es importante esto. Entonces, así que, ¿qué ha encontrado Abraham en relación a su carne? ¿Qué es lo que logró en relación a su carne? ¿Qué hizo? ¿Qué descubrió? Bueno, ¿de qué ha sido capaz Abraham de ganar algo por su cuenta, de acuerdo a su propio esfuerzo, de su propia naturaleza, de su propia carne? ¿No es cierto? Esas serían las preguntas, hermano. Bueno, la respuesta la vemos en el versículo 2. Observa, si Abraham, dice el versículo 2, si Abraham fuera justificado por obras, es decir, por las cosas que hizo, por su propio esfuerzo, hermanos, sin la ayuda de nadie, entonces debería de ¿qué, hermanos? De gloriarse, ¿no es cierto? Tendría el derecho de gloriarse. Pero observen algo muy importante, aquí hay un pero, ¿recuerdan estos peros, hermanos? ¿Pero qué? Dice, se gloría, pero no para con quién, hermanos. No se puede gloriar para con Dios, ¿te das cuenta? No puede gloriarse de su propio esfuerzo, hermanos. Nadie podría hacerlo esto, dice Pablo, no ante Dios. Y esta es la forma, hermanos, en que Pablo responde, pero no es así, les dice a los judíos. Abraham no puede abrir su boca y decir y jactarse, ¿no es cierto? Es como si dijéramos nosotros, si me salvo a mí mismo, porque si tú te salvas eres muy bueno y tienes muchas obras, si me salvo a mí mismo siendo tan bueno, entonces tengo derecho de decir que soy tan bueno que me salvé a mí mismo, ¿no es cierto?
podría llegar a jactarme así. Pero ahora Pablo va a probar en este capítulo 4, hermanos, que Abraham no estaba justificado por sus obras. ¿Te das cuenta? ¿Saben una cosa, mis amados hermanos y amigos? Y lo podemos compartir a otros que necesitan conocer esta verdad. Los hombres nunca son hechos justos delante de Dios por las cosas que hacen. Nunca son hechos justos. Por eso, tú puedes ir, como mencionaba la semana pasada, ir por las calles cada 6 meses, cada año, recorrer las calles por todos los días o todas las semanas o un día nada más, tratando de hacer actos justos. Tú puedes rezar todas las oraciones que tú quieras. Tú puedes acudir a cualquier reunión religiosa que haya entre semana, los domingos, los sábados. Puedes incluso bautizarte. Puedes tener muchas Biblias, ¿no? Yo tengo más de 20, 30 Biblias, hermanos. Puedo tener tantas Biblias. Puedes sentir que hay ese conocimiento, ese sentimiento religioso en ti, ¿no es cierto? Puedes decir que tienes muchos actos religiosos. Puedes incluso pensar que eres una persona muy buena, que soy una persona tan buena que nadie quiere estar incluso ni conmigo en ese momento, de tan bueno que soy, ¿no? Pero aún, hermanos, con todo el conjunto de estas cosas que dice ser una persona, hermanos, no puede alcanzar nunca el estándar de la justicia de Dios. No lo puede alcanzar, hermanos. ¿Recuerdan lo que dice Romanos 3:27? Ya lo estudiamos, hermanos. ¿Dónde, pues, está la jactancia? ¿Dónde, hermanos? ¿Queda qué? Excluida. No hay jactancia. ¿De parte de quién? De ninguno de nosotros. Nadie, absolutamente nadie se puede jactar. ¿Por qué, hermanos? Uno de nuestros textos más preciosos en el capítulo 2 de Efesios dice que somos salvos. ¿Por qué, hermanos? Somos salvos por gracia, ¿por medio de qué? De la fe, y no de nosotros mismos, porque es el don de quién, hermanos. No por obras, para que ninguno se esté jactando. ¿Te das cuenta? Porque la salvación, hermanos, recuerdan ustedes, aquí es abominable pensar que nuestras obras nos podemos jactar y quitarle la gloria a Dios. La salvación, hermanos, está diseñada ¿para qué? Para darle la gloria ¿a quién, hermanos? A Dios. El domingo pasado nada menos veíamos que el Señor Jesucristo no solo subió a esa cruz para salvarnos y mostrar su amor. El punto principal de haber subido a esa cruz era para darle la gloria ¿a quién, hermanos? A Dios. ¿No es cierto? Esto es importante entenderlo, hermanos. No es para darle la gloria a los hombres. Así que Abraham no fue justificado por obras y menos delante de los ojos de Dios. Y esto que nos ayude, hermanos, a cada uno de nosotros a saber que si hay algo bueno en nosotros, si hay una obra buena en nosotros, un fruto bueno, es gracias al Espíritu, hermanos, a su Espíritu, con el cual fuimos sellados. Al haberle conocido una vez, dice Romanos 1, que una vez conocido el Evangelio, habiéndolo aceptado, habiéndolo entendido, fuimos sellados por el Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? Así que Abraham no fue justificado por obras, hermanos. ¿Cómo puede probar Pablo o cómo puede comprobar Pablo esta afirmación? ¿Cómo lo hace, hermanos? Y aquí está, versículo 3. Ahí está cómo Pablo confirma o comprueba lo que está afirmando a los judíos y lo que nos está afirmando a nosotros. Observen, versículo 3, ¿qué dice? ¿Por qué? Responde al versículo 2, ¿por qué? ¿Qué dice la Escritura? Esto me encanta, hermanos, de verdad me encanta. Lo debemos aplicar a toda área de nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, resolvemos nuestros propios conflictos aplicando nuestro propio, ¿qué, hermanos? Conocimiento, nuestro propio entendimiento. No hay cosa más preciosa, hermanos, que cuando haya algo que tú quieras arreglar, compartir, aconsejar, tomar decisiones, sacar respuestas de las cosas del universo, de la vida, que por cierto Dios es el creador de todo. No hay cosa más preciosa que ir a dónde, hermanos,
¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué es lo que habla Dios? ¿Qué es lo que piensa Dios? Y aquí Pablo, hermanos, para afirmar esto, les dice, porque ¿qué dice la Escritura? Esto que vemos aquí, hermanos, te diría yo, es uno de los argumentos más sólidos que Pablo usa, ¿no es cierto? Está usando la poderosa palabra de Dios para decir, esta es la respuesta que vamos a encontrar. ¿Qué es lo que nos dice la Escritura respecto al tema de la justificación por la gracia de Dios en la fe? ¿Te das cuenta? ¿A dónde acudió, hermanos? ¿A su propio pensamiento? ¿A sus propias ideas? Hermanos, la vida es tan fácil de resolver en muchos de los conflictos matrimoniales, sociales y dentro de la iglesia. ¿Dónde? Acudiendo a la Escritura, hermanos. Y ahí nos vamos a dar cuenta quiénes somos unos y otros. Cuáles son las respuestas reales y cuáles son las mentiras con las que he vivido. Pablo entonces va y les dice, ¿qué dice la Escritura? Esto es todo lo que realmente tenemos que saber, ¿no es cierto? No tienes que ir a ningún otro lado, acudes a la Escritura. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Escritura? Y entonces observen, Pablo cita, cuando dice qué dice la Escritura, ¿qué va a citar? Cita Génesis 15, 16, ¿se dan cuenta? Incluso ustedes lo tienen en sus Biblias señalados, hermanos, ahí está, en sus letras menores, si tú tienes una Biblia así, en sus letras menores, que van en forma de abecedario, ahí vienen las citas. Y cita Génesis 15:6. ¿Qué dice Génesis 15:6? Vayan todos, hermanos, para que lo veamos y observen cómo lo comprueba por medio de la Escritura. ¿Qué dice Génesis 15:6? Y creyó, ahí está, hermanos. Con esta palabra podríamos nosotros identificarnos en muchas cosas, ¿no es cierto? Poder concluir en muchas cosas. ¿Qué dice la Escritura entonces, hermanos? Acerca de Abraham, ¿cuántas obras hizo Abraham para ser justificado? ¿Cuántas? ¿Qué dice la Escritura? Creyó. ¿Quién es el que creyó? Abraham. ¿Qué es lo que creyó? Por ejemplo, creyó sobre su descendencia, ¿no es cierto? ¿Y creyó a quién, hermanos? ¿Al pastor? ¿A los miembros de la iglesia? ¿A los hermanos que nos visitan? ¿A quién creyó? A Dios. ¿Y qué pasó, hermanos? Cuando cree en Dios, todo lo que le manda y le dice. Y le fue contado, ahorita explicamos qué significa esta palabra que se enumera muchas veces en la Escritura, y le fue contado, ¿por qué, hermanos? Por justicia. ¿Esto es algo nuevo que nos está enseñando Pablo, hermanos? ¿Desde cuándo está? ¿Qué dice la Escritura, hermanos? ¿Desde cuándo está? Desde el Génesis. Desde el Génesis. ¿Te das cuenta? ¿Cómo obtuvo Abraham la justicia, hermanos? Recuerden, ya lo estudiamos, ¿qué significa la palabra justicia? Justicia significa estar bien con Dios. Entonces, ¿cómo estuvo Abraham bien con Dios? Esa sería la siguiente pregunta que nos hacemos al ver el texto. ¿Cómo estuvo Abraham bien con Dios? Bueno, no es que fuera muy bueno Abraham, ¿no es cierto? Según la Escritura, lo que nos dice, que simplemente tan bueno era Abraham, como algunos pensaban, que simplemente Dios dice, Abraham tienes un carácter muy bueno, muy bonito, ¿no es cierto? Entonces te voy a aceptar. No, hermanos, no, sino que creyó, dice la Escritura, que creyó Abraham a Dios y lo que le mandó a hacer, que lo vamos a ver en un momento más, lo que le mandó a hacer, lo hizo y le fue, ¿qué? Contado por justicia. Ahora bien, hermanos, pasen a Gálatas 3, versículos 6 al 9, hablando de Abraham también ahí, observen el argumento de Pablo aquí. Observenlo, no son en Romanos, observen en Gálatas 3, versículos 6 al 9. Dice, ¿lo tienen todos, hermanos? Sí. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Igual que Génesis, ¿no es cierto, hermanos? Obviamente él lo había citado. Sabed, por tanto, que los que son de la fe, estos son hijos de ¿quién, hermanos? De Abraham. Y la Escritura previendo, esta palabra es importante, hermanos, la Escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. Entonces la Escritura estaba previendo ¿cuál tiempo, hermanos? La justificación de los gentiles, ¿cuál tiempo? Futuro, previendo
dice que Dios había de justificar la fe de los gentiles, dio, ahora en lugar de futuro, observa lo que dice, otra palabra importante, dio de antemano la buena nueva a Abraham. ¿Cuándo es antemano? ¿Y cuándo es Abraham? El pasado. Previendo el futuro y dando la buena nueva en el pasado, observa, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. ¿Cuál tiempo, hermanos? Pasado y futuro. En ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Los del pasado, los del presente y los del futuro, hermanos. ¿Te das cuenta? ¿Qué ejemplo está poniendo aquí Pablo, hermanos? Abraham fue salvo por la fe. ¿Se dan cuenta? Abraham no fue salvo por las obras, de modo que todos los que son salvos por la fe, según este texto, son los hijos de quién, hermanos, en un sentido real. ¿Los hijos de quién? De Abraham. ¿Te das cuenta? Es lo que dice la Escritura. Es una especie de padre de todos los que ejercemos, ¿qué, hermanos? La fe, la fe. ¿Te das cuenta? Así que desde Abraham en adelante, cualquiera que es salvo por la fe, hermanos, se considera como un hijo de Abraham por la gracia de Dios en Cristo. ¿Te das cuenta? Ahora bien, veamos cuál fue el acontecimiento, hermanos, en la vida de Abraham en el cual ejerció la fe, porque si dice que fue por fe, por obediencia a Dios, ¿cuál fue Abraham? ¿Cuál fue la fe en la que tú caíste? ¿Cuáles fueron los acontecimientos que tú viviste para ser considerado el padre de la fe? Como en Hebreos 11, ¿no es cierto? Todos estos que ejercieron la fe son un modelo para nosotros. Abraham está ahí, hermanos. Entonces, vamos a ver cuál fue ese acontecimiento. Veamos en cuál acontecimiento creyó Abraham. ¿Qué es lo que él creyó de la palabra de Dios? Sin vacilar, sin debatir, sin discutir. ¿Cuántos discuten hoy, vacilan y no creen de las cosas que Dios manda, hermanos? El Nuevo Testamento tiene tantas cosas y hoy muchos de nosotros nos tronamos los dedos, pensamos que debemos hacer ciertas acciones, cosas, porque dudamos mucho de qué, hermanos. De Dios. Todo lo que dice la Escritura es verdad, hermanos. Y todo lo tenemos que hacer por fe. Si Dios me dice que no me ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero que fiel es Dios que no me dejará ser tentado más o probado más de lo que pueda resistir, sino que traerá juntamente con aquella prueba la salida para que la pueda soportar, según 1 Corintios 10:13, hermanos, ¿lo creo o no? Bueno, Abraham hacía eso. ¿Te das cuenta? ¿Qué es lo que creyó? Vayan a Hebreos. Vamos a ver este ejemplo, hermanos. Hebreos capítulo 11, Hebreos 11, en el versículo 8 empezamos ahí. Observa lo que dice. Hebreos 11, versículo 8. ¿Lo tienen ahí, hermanos? Observen. Dice el versículo 8, por la fe, observa, ahí está, hermanos. ¿Por las obras o por la fe? Por la fe Abraham, siendo que, hermanos, llamado, ¿por quién? Por cierto, por Dios, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Bueno, aquí lo que yo entiendo, hermanos, es que se le iba a otorgar un lugar a Abraham para recibirlo como herencia, ¿no es cierto? A menos que diga otra cosa. Y observen lo que dice, y salió sin saber a dónde iba. Wow, ¿no les empieza a sorprender esto, hermanos? Oye, salta allá afuera y después te digo, aguántame una semana y te digo a dónde te vas. Eso es lo que está diciendo aquí, hermanos. Y salió sin saber a dónde, solo porque se le mandó. ¿Quién? Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, hermanos, que nunca recibió. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra, ¿qué, hermanos? Ajena, ¿no es cierto? Uy, a nosotros si nos hacen eso, hermanos, ya estaríamos yendo a demandar, ¿no? Bueno, morando, fíjate, era como vagando, morando en tiendas, ¿con quiénes? Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor, ¿quién es, hermanos? Dios. Ahora bien, si esto no es fe, hermanos, entonces no sé qué es. No sé si se dan cuenta.
Si no es fe, no sé qué es. Vivió, cuando tú lees la Biblia, dice que Abraham vivió en una ciudad llamada Ur, una ciudad pagana, hermanos, ¿no? Y no vamos a entrar a tantos detalles, pero dice que vivió en una ciudad llamada Ur de los Caldeos. Ustedes véanlo ahí en Génesis capítulo 11, capítulo 13, léanlo esto. Obviamente, hermanos, tenía una familia, tenía una reputación dentro de ese lugar donde él vivía, tenía posesiones, ¿no es cierto? Como tú y yo. Tenía ciertos negocios, su vida realmente estaba encarrilada en ese lugar, no estaba todavía la nación de Israel, recuerden esto, ya lo mencioné, no había tierra prometida, ni tampoco el pueblo de Dios como tal estaba ya formado, hermanos. Y sin embargo, Dios vino a Abraham, se acerca a él y le dice, y fue llamado, ¿no es cierto? Y cuando Dios lo llama, también ¿qué hacía? A cada llamado, ¿qué hacía Abraham? Lo obedecía, ¿no es cierto? Eso, hermanos, es un gran acto de fe, es un gran ejemplo para nosotros, porque Dios le dijo, hermanos, levántate, sal de tu tierra y tu parentela, y quiero que vayas a otro lugar, y no te voy a decir a dónde vas, ¿no es cierto? Lo que dice el texto, no te voy a decir a dónde vas, simplemente abandonas todo y te vas. A veces, en forma misionera, hermanos, pudiéramos llegar a decir, ¿quién se va ahorita a Toluca, a Oaxaca? Y tal vez tendríamos que decir, bueno, ¿y qué voy a hacer con mis caballos, con mis burros, con mis vacas, con mis borreguitos? ¿No? ¿O qué voy a hacer con mi casa, con mis autos? Ya no voy a tener nada de eso. ¿Qué voy a hacer? Hermanos, piensen en lo que hizo Abraham. No sé si se dan cuenta del nivel de convicción y de obediencia a una voz suprema, hermanos, que es la voz de Dios. ¿Qué hizo Abraham? Dejó todo, hermanos. Dejó la tierra de su nacimiento, abandonó su hogar, abandonó todo lo que tenía, todo su patrimonio. Tenía seguramente ciertos lazos que le arraigaban ahí, ¿no es cierto? Tú pregúntale a una de tus hijas, ¿te vas conmigo al pueblo? ¿Qué te va a decir? No, ya tengo a todos mis amigos aquí, ya. Todos sus lazos, hermanos, los rompió. Aquellos que amaba, los dejó y se fue. Abandonando, hermanos, observa, salir así no nada más. ¿Abraham tenía una seguridad en ese momento, hermanos? Claro, porque tenía ciertas cosas. Como tú tienes seguridad ahorita, y que Dios nos diga sal. Abandona su seguridad presente para ir a una incertidumbre que no sabe qué va a hacer en el futuro. ¿No es cierto? Porque no había instrucción. ¿Te das cuenta? ¿Qué es eso, hermanos? Eso es fe. Eso es realmente fe. Y la pregunta aquí, a ver, Abraham, ¿por qué hiciste eso? ¿Cuál fue la razón por la que hiciste eso? ¿Te das cuenta? ¿Cuál fue, hermanos? Bueno, creo, hermanos, estoy convencido, porque le creyó a Dios. No hay otra respuesta, hermanos. Creyó a Dios. Busca primero el reino de Dios y su justicia y... ¿Lo crees? ¿Lo crees? Por nada estés afanoso, sino sean conocidas todas tus problemáticas, todas tus peticiones delante de Dios con oración y ruego y acción de gracia, y la paz de Dios que sobrepasa tu mente, tus pensamientos, tu entendimiento, va a guardar tu corazón y tus pensamientos en la segunda persona de la Trinidad, que es Cristo. ¿Lo crees? ¿Por qué? ¿Por qué actuamos diferente, hermanos? ¿Por qué estamos tan agobiados? Aquí debemos aprender si nuestra fe es verdaderamente fe, hermanos. Digo, hay una fe salvadora y ahí hay una fe que obra, ¿me explico? En ese sentido estamos hablando de la fe salvadora, pero si nosotros somos salvos debe haber una fe que obra también, hermanos. Aquí el punto es pensar, hermanos, en lo que está pasando aquí. ¿Por qué Abraham hiciste esto? Porque creyó. ¿Qué es lo que creyó, hermanos? Vete de tu tierra y tu parentela y te voy a llevar a un lugar, ¿no es cierto? Él creía que Dios iba a cumplir su promesa. Y hermanos, las promesas de Dios siempre son buenas. Abraham creyó que Dios iba a cumplir su buena promesa. ¿Te das cuenta? Y que Dios lo llevaría a un buen lugar y que Dios iba a bendecir su vida, hermanos. ¿No es cierto? Para Dios, hermanos, era
Abraham, el hombre elegido. Y sin embargo, Abraham, hermanos, cuando Dios lo elige y lo lleva y le dice que le va a dar, Abraham pudo ver ese cumplimiento de esa promesa, hermanos. En un sentido, nunca vio la tierra realmente con el pueblo de Dios, no lo vio, ¿no es cierto? Nunca fue dueño, más bien es eso, hermano, nunca fue dueño de la tierra, nunca pisó, ya está conquistada, la tenemos. Nunca vio eso, ¿te das cuenta? Pasó su vida, hermanos, dice el texto, que vemos acá en Gálatas, como habitando en tiendas, vagando por ahí, al igual que Isaac y que Jacob, como lo hicieron ellos. ¿Quién era quien iba a ver estas promesas, hermanos? Otra generación. Otra generación era la que vería eso, y sin embargo, hermanos, ¿qué hizo Abraham? Siempre creyó. Siempre creyó. Siempre tuvo sus ojos puestos ¿en quién, hermanos? En Dios. Siempre tuvo su perspectiva, su visión celestial ¿en quién? En Dios. ¿Te das cuenta? Después viene un evento todavía más magistral, hermanos. ¿Cuál es? Una gran prueba. ¿Recuerdan esta prueba de Abraham? Ahí en versículo 17, ahí quedemos en Hebreos 11. Versículo 17, observa, versículo 17 al 19 de Hebreos 11. Dios finalmente, hermanos, le va a dar el hijo de la promesa, ¿no es cierto? Le da el hijo que es Isaac. Y Dios dijo, le hizo una petición ahí, la voz de Dios, la palabra de Dios hablando. ¿Qué dice, hermanos? Dame en sacrificio ¿a quién? Literalmente es mata a Isaac, ¿no es cierto? Mata a Isaac. ¿Qué hizo Abraham, hermanos? Yo no veo en la escritura absolutamente un titubeo, hermanos. No veo absolutamente. ¿Qué hizo? Lo hizo, tomó a Isaac, lo puso en el altar y listo para encajar el cuchillo, hermanos. ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué, Abraham? ¿Por qué hiciste esto? Hermanos, amo a mis hijos, amo a mis nietos. Yo suelo pensar que, no, a ver, ponme a tu nieto Santiago, Sebastián, o Natalia, o Evelyn, o Melissa, o Victoria. Quiero más de 6, quiero animar a mis hijos, otra docena, ¿no? Amo a mis hijos. Yo no sé cómo me podría partir el corazón. Pero leyendo esto, hermanos, veo mi miseria. Porque no puedo ver en fe a Dios. ¿Te das cuenta? Por eso, hermanos, la iglesia cuando hay tanto estorbo, hermanos, y tantos argumentos, lo único que vemos es que no hay una fe real en el Señor. Él tomó esto, lo puso a Isaac ahí, va con el cuchillo, hermanos, y la pregunta es, ¿por qué Abraham? Esto es muy claro en los versículos 17, observa, versículo 17 de Hebreos 11. ¿Qué dice? Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ya vimos entonces, ¿no? ¿Cuál es la prueba? ¿Qué dice, hermanos? Cuando fue probado, salió corriendo, huyó, dijo, no, esto no es así. ¿Qué dice, hermanos? Ofreció ¿a quién, hermanos? Qué poder de la palabra de Dios y qué convicción del corazón de Abraham, hermanos. ¿No es cierto? Ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas, ¿qué dice, hermanos? Aquel que recibió la gran promesa, esto es Abraham, ofrecía ¿a quién? A su único hijo, hermanos. Habiéndosele dicho de este hijo, dice el versículo 18, en Isaac, ¿qué, hermanos? En este niño, en este hombre, te será llamada, ¿qué? Descendencia. En otras palabras, hermanos, si tú lo ves, cuando Abraham coloca a Isaac, lo único que iba a hacer es que iba a matar la promesa de Dios. ¿No es cierto? El cumplimiento mismo de la promesa. Entonces la pregunta sigue siendo, ¿por qué lo vas a hacer, Abraham? ¿Por qué? Versículo 19 de Hebreos 11, observa. Pensando, esta palabra en griego, hermanos, significa tomando en cuenta, considerar, pensando, considerando. ¿No nos falta eso, hermanos, a nosotros? ¿No nos falta mucho eso, ese pensar? Cada vez, hermanos, que digas que eres creyente, debes de saber que Dios es la prioridad y que cuando Dios habla algo, lo va a cumplir.
¿Te das cuenta? Cuando Abraham puso a Isaac en el centro para ser sacrificado, hermanos, dice que pensando, tomando en cuenta qué cosa, Abraham, qué es lo que pensaste, qué es lo que tomaste en cuenta para tomar una decisión en la vida. Que Dios es poderoso. ¿Para qué es Dios poderoso, Abraham? ¿Para qué? Para levantar. Otra vez una palabra en griego, para despertar, para restaurar. Básicamente, hermanos, para resucitar. Aún de entre los muertos, ¿a quién, hermanos? A Isaac, que observen, clave esto, hermanos, a ver si nos da tiempo de explicarlo, pero de donde en un sentido figurado, observen eso, hermanos, subrayen bien esto, de donde en un sentido figurado, ¿qué es un sentido figurado, hermanos? Algo que quiero plasmar, ¿no? Que es igual a. De donde en un sentido figurado, ¿qué dice? También le volvió a recibir. Abraham pensó, hermanos, si Dios dice que voy a tener una nación de este niño y Dios me dice que lo mate, ¿qué hace el buen creyente, hermanos? ¿Qué vas a hacer? Bueno, ahí, en todas las decisiones de nuestra vida debemos empezar a tener un análisis espiritual, hermanos, en cuanto a nuestra verdadera fe. Si Dios le dice a esto, que voy a tener una nación, dice Abraham, de este niño, y Dios dice que lo mate, entonces, ¿qué hago? Lo mato, ¿no es cierto? ¿Con cuál confianza, hermanos? ¿Qué dice el texto? Con la confianza de que Dios tiene poder, ¿para qué? Para levantarlo, para resucitarlo. Esto es fe. Es fe en todos sus sentidos, hermanos. Es la gran fe, porque Abraham, hermano, a ver, ¿por qué es tan fuerte esa fe en ese sentido? ¿Cuándo vio Abraham una resurrección? Nunca. Nosotros la hemos leído hoy en día, ¿no? Antiguo y Nuevo Testamento. La hemos estudiado, la sabemos, pero Abraham nunca había visto una resurrección. Y sin embargo, ¿qué hizo, hermanos? Creyó. ¿Te das cuenta? La fe de Abraham, hermanos, en estos dos mandatos que acabamos de repasar rápidamente, no es más que el modelo de fe que nosotros debemos tener. ¿Te das cuenta? Así que Abraham, dice el versículo 3, así que Abraham creyó y le fue, ¿qué? Contado por justicia. No fue hecho justo con Dios por su perfección, hermanos, por sus obras, sino a través de ¿qué? De creer, a través de su fe. Ahora bien, esta palabra, hermanos, contado, que tú ves aquí, vamos a tomarla a ella, porque esta es muy importante, hermanos, entenderla para nuestro conocimiento teológico. Esta palabra contado es muy importante porque significa logosomai en el griego. Y logosomai significa acreditar a la cuenta de alguien algo. Es lo que significa contado, hermanos. Poner a la cuenta tuya o poner a la cuenta de uno. Esto es lo que decimos muchas veces, imputar a alguien. Estamos imputando, poniendo a alguien. Y lo que está diciendo es que debido a que Abraham creyó, ¿no es cierto? ¿Por qué lo afirma Pablo? Porque la Escritura lo dice, debido a que Abraham creyó, Dios, ¿qué hizo, hermanos? Le imputó, puso en su cuenta una justicia que Abraham, por su propia cuenta, nunca habría podido poner. ¿Te das cuenta de esto? Este es el punto de todo, hermanos, de todo esto. De eso, mis amados hermanos y amigos, se trata la salvación. Esto es de lo que se trata la salvación. Cuando crees en Dios, cuando crees en la palabra de Dios, cuando crees en todas las promesas de Dios, entonces Dios toma en cuenta esto, hermanos, toma en cuenta una justicia que tú no tienes, por cierto, y la pone ¿a dónde, hermanos? A tu cuenta. ¿Te das cuenta? Es como si fuéramos unos miserables
mendigos, pordioseros, ¿no es cierto? Huérfanos, sin padre, sin apellido, sin familia, hambriento. Y de repente llega a alguien que es sumamente rico y poderoso y dice, voy a poner, ¿qué? A tu cuenta, ¿no es cierto? Te voy a contar, te voy a imputar algo y entonces ahora eres dueño de ¿qué, hermano? De toda la gran riqueza. Yo oro por mis hijos, he hablado con ellos y les digo, lo único que quiero ahora que puedas obtener es la salvación. Es lo único que deseo también de mis nietos. Y es lo que deseamos de la iglesia, hermanos. Porque esa es la razón más grande, esa es la riqueza más profunda que puede tener el hombre, la riqueza espiritual, hermanos. Ahora podremos tener toda una fortuna a nuestra cuenta que nos pertenece, ¿no es cierto? Es por fe, hermanos. Este es el corazón de lo que estamos estudiando. Escucha, esto es todo lo que tenemos que aprender de la teología cristiana, esa salvación, amigos. Ahora quizás te preguntes, ¿cómo puede ser que Dios mirara a Abraham con su pecado, siendo un pecador? ¿No es cierto? Es lo que mucha gente se pregunta hoy. ¿Cómo puede Dios imputarme algo siendo yo tan malo? La pregunta para Abraham sería lo mismo. Bueno, ¿por qué, hermanos? ¿Cómo es que lo puede ver? Porque Cristo, hermanos, ha llevado sus pecados. ¿No es cierto? Cristo ha tomado sus pecados. ¿En dónde, hermanos? En el madero, ¿no es cierto? Fue herido por nuestras transgresiones, dice la Escritura, y el castigo de mi paz, el castigo de nuestra paz, ¿no es cierto? ¿Fue sobre quién? Yo tengo esa paz, tengo una relación con Dios ahora verdadera, ¿debido a qué, hermanos? Que mi pecado ha caído sobre quién. El castigo de esa paz cayó sobre quién? Sobre Él. Y por su llaga fuimos todos, ¿qué, hermanos? Curados. Es exactamente lo mismo con nosotros y con Abraham, hermanos. Dios acreditó tu pecado a la cuenta de ¿quién? De Cristo. Exactamente como lo hizo con Abraham, exactamente lo ha hecho con nosotros. Todo lo que leímos a Habacuc en estas semanas preciosas que han pasado, hermanos, la salvación es por fe. ¿No es cierto? En la cruz nuestro Señor Jesucristo pagó ese precio, pagó ese pecado y luego ese precio satisface el requisito de ¿quién, hermanos? De Dios, porque lo ve perfecto. Es apropiado, es propicio, ¿no es cierto? Y esta propiciación permite que Dios, hermanos, acredite su justicia a la cuenta de ¿quién? Tuya y mía, ¿no es cierto? Si vemos esto, hermanos, nos va a llevar a un buen conocimiento y un entendimiento de nuestra verdadera relación, fe y salvación en el Señor. Te voy a decir qué pasa, hermanos. Dios nunca podría haber acreditado la justicia a Abraham. Dios nunca le podría haber dado justicia, poner justicia en la cuenta de Abraham. ¿Están de acuerdo? Nunca. ¿Por qué la pudo poner ahí, hermanos? Si Abraham no se le hubiera pagado, hermanos, ese precio, nunca hubiera perdonado a Abraham, nunca lo hubiera justificado. ¿Estás de acuerdo? No hay alguien que pueda ser justificado si no se le ha pagado, si no ha venido esa carga, hermanos. ¿Te das cuenta? ¿Dónde fue pagado el precio de Abraham, hermanos? Recuerden que no tenía la ley, recuerden que era desde el principio. ¿Dónde fue pagado? En la cruz. En la cruz de Cristo, hermanos. Aunque Cristo aún no había venido al mundo, fue pagado en la cruz de Cristo. ¿Por fe en quién? En Dios. ¿Te das cuenta? Y ahora observen, hermanos, ¿por qué estoy diciendo esto? Voy a tenerme aquí para que entendamos esta parte muy bien. Muy importante, aquí mismo en estos versículos, nuevamente en Hebreos 11, 17 al 19. ¿Por qué digo que fue pagado en la cruz de Cristo, hermanos? Dice el versículo 17 de Hebreos, obsérvalo. Por la fe Abraham,
cuando fue probado, ofreció a Isaac, y al que había recibido las promesas ofrecía y el que había recibido sus promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Piensen, hermanos, Abraham sabía que la semilla no era Isaac, si te das cuenta, sino que la semilla sería llamada a través de una generación de Isaac. Y luego, versículo 19, observa la razón por la que estaba dispuesto a quitarle la vida a Isaac, era que él había, ¿qué? Pensado que Dios es poderoso para levantar. Vean, hermanos, no sé si se están dando cuenta, es la pintura, es la fotografía, hermanos, de aquel que se iba a levantar de entre los muertos. ¿No es cierto? Entonces, para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también volvió a recibir. Es muy posible, hermanos, que Abraham fuera consciente de que la semilla vendría, esta semilla que iba a venir, hermanos, sería uno que iba a resucitar. ¿Y quién es? Cristo. ¿Te das cuenta? ¿Quién resucitó entre los muertos? Cristo. Porque veía a su propio Hijo como un sentido figurado. Era una figura potencial, ¿se dan cuenta? Era el símbolo de aquel que iba a venir. Y esto explica mejor, o es mucho mejor explicado por el Señor Jesucristo, hermanos. Cuando Él dijo, bueno, vayan rápido, hermanos, esto nos va a llevar 3 horas. Juan 8:56, observen. Realmente el Señor aquí lo resume de una manera especial, este concepto de que Abraham vio a un Redentor. Ese es el punto. En realidad Abraham vio a un Redentor, y en su declaración nuestro Señor Jesucristo lo menciona. Juan 8:56, observen, escuchen bien esto, hermanos. ¿Qué dice el 56? Abraham, vuestro padre, está hablando el Señor Jesucristo, hermanos. Abraham, vuestro padre, ¿qué hizo, hermanos? Se gozó de que había de ver mi día. ¿Y qué pasó, hermanos? Y lo vio. ¿Y qué pasó? Se gozó. Vean en Hebreos 11, en el capítulo 11, versículo 13, está escrito ahí, hermanos, que Abraham vio el día en que Cristo iba a venir. Observen el versículo, lo tienen ahí ustedes, versículo 13 de Hebreos, en el capítulo 11. Dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando, ¿qué dice, hermanos? De lejos y creyéndolo. Lo vieron, hermanos. Mirándolo como, hermanos. De lejos, ¿se dan cuenta? ¿Lo vio Abraham? Sí. Así que Abraham vio en particular la simiente de Isaac, hermanos, como el principio del cumplimiento del pacto de Dios, cuyo cumplimiento, hermanos, donde culmina en Cristo. ¿Te das cuenta? Ahí está. Entonces, ¿el día de quién vio? ¿Su día de quién? El día de Cristo, hermanos. Entonces, si se dan cuenta, Abraham no solo creyó en la promesa de una nueva nación. ¿Qué más, hermanos? Abraham no solo creyó a Dios por un hijo que le iba a dar, sino también creyó en quién, hermanos, en Cristo. ¿Te das cuenta? Creyó en el Redentor. Abraham entonces puso su fe en quién, hermanos, en el Redentor prometido por quién, en tu descendencia. Así que esto se convierte, hermanos, en el modelo para todos los que ponemos nuestra fe en el Redentor prometido de Dios. Esto es en donde nuestro verdadero cristianismo debe estar, hermanos. Esto es en lo que nos debemos ocupar. Hay muchas cosas que Satanás está poniendo en las iglesias para estorbar, pero esto es lo que debemos estar trabajando y pensando, dándole la gloria a Dios. ¿Es mi fe una verdadera fe que me salva? Y si he sido salvo, ¿es mi fe una verdadera fe que da frutos? Por obediencia y convicción de lo que tú eres y de lo que tú hablas y lo creo. Vamos, viéndolo desde este tamaño, hermanos, ustedes han leído Génesis capítulo 3, cuando está hablando el Señor y dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya.
la simiente de Satanás y la simiente de esta mujer que es nuestro Señor Jesucristo y todos los que habremos de creer, ¿no? Yo creo que Abraham entendía el significado también de esto, siendo así. ¿Te das cuenta? Así que Abraham vivió su vida y murió en fe, hermanos. ¿Se dan cuenta por qué es el padre de la fe? Y cuando creyó, hermanos, en Dios, en la obediencia y en la confianza y en la promesa de un Redentor, Dios puso que en Abraham, hermanos, le fue contado por justicia. Dios puso su justicia ahí. ¿Te das cuenta? Entonces, importante entender esto, hermanos. No es que leo la Biblia y estamos en Romanos otra vez. Lo vamos viendo, hermanos, expositivamente, para entender precisamente todos. Si está escrito ahí, tiene un significado, tiene un mensaje, hermanos. Y el mensaje es ver este gran modelo de fe. ¿Te das cuenta? A la iglesia le va a ser muy sano ver ese modelo de fe, entender esta fe, hermanos, porque estará lleno de hombres de fe, que a pesar de cualquier turbulencia, ¿qué va a suceder, hermanos? Son hombres llenos de fe, mujeres y niños llenos de fe. Ahora, nada más para terminar, hermanos, porque creo que sí me estoy pasando. Versículos 4 y 5, y ahí concluimos básicamente, hermano. Observa lo que dice. Y estos versículos realmente resumen lo que les he estado veniendo diciendo hasta ahora, hermanos. Pero al que obra, observa, al que obra, esto es, al que trabaja. ¿De qué estamos hablando, hermanos? El punto, ¿cuál era? La fe no es por obras. Y dice Pablo, pero al que obra, esto es, al que trabaja, al que hace algo, al que está trabajando, no se le cuenta el salario por gracia, ¿no es cierto? Tú no vas y le dices, o sea, yo le trabajo a la hermana Silvia y le digo, hermana Silvia, esos son 80 pesos que me debes, por favor me los puedes dar, trabajé todo este mes. ¿Me vas a decir eso? Entonces lo que está diciendo Pablo, no, eso no, lo merece el que trabajó. Se debe de jactar y decir, me pagas porque yo trabajé, ¿no es cierto? Es lo que está diciendo aquí. Pero al que obra, al que trabaja, no se le cuenta el salario por gracia, sino como ¿qué, hermanos? ¿Qué se le debe a aquel que está obrando? Hay una deuda, ¿no es cierto? Se le debe pagar, ¿por qué? Por su obra, es lo que está diciendo. Entonces, si hicieres algo para ganar tu salvación, ¿no sería qué? Gracia. Si tú haces cosas para ganar tu salvación, no es gracia, sería ¿qué? Salario, ¿no es así? Y si es un salario, si trabajaste para eso, entonces Dios te tiene que pagar. Te debe algo. Y no es así, hermanos. ¿Te das cuenta? Mas al que no obra, esto es, al que no hace nada, ¿te das cuenta? Sino que ¿qué? Que cree en aquel que justifica, ¿a quién, hermanos? Observen, importantísimo esto, ¿justifica a quién? Al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Nos queda más claro este texto, hermanos? A él sí se le imputa, a él sí se le aplica, su fe es contada por justicia. Esto es ¿qué? Gracia. ¿Se dan cuenta? La salvación viene por gracia, hermanos. Es un favor absoluto, es un favor gratuito de Dios. No era algo que Abraham se había ganado, sino algo que Dios le dio. ¿Por qué? Por gracia. No era un trabajo para ser recompensado, fue por su obra de fe que tuvo, hermanos. Era simplemente un canal que recibía o que recibe la obra de Dios, ¿no es cierto? Que Dios ha hecho en él y que ha hecho en nosotros. Y otra cosa aquí, hermanos, es que cuando recibes esa justicia es porque tú mismo logras ver o logras verte como un impío. ¿Te das cuenta de esto? Observa, dice, mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica a quién, hermanos. O sea, aquí lo importante es que te veas, que sepas que eres un pecador. Porque si tú no te consideras un pecador, hermanos, si no hay enfermos, pues no hay médico que salve, que sane o que salve. ¿Te das cuenta? El problema, si se dan cuenta hoy en día, hermanos, básico de las personas, de los hombres, es que no se ven a sí mismos como pecadores. Las personas piensan que no tienen pecado, hermanos.
Y si tú no te ves a ti mismo como un pecador, no hay salvación para ti. No la hay. A menos que creas en quién. En aquel, ¿no es cierto? En aquel que justifica a quienes, hermanos. A los impíos. Este justifica a los impíos. A menos que creas eso, hermanos, no hay justicia. No hay justicia a tu cuenta para ti. ¿Te das cuenta? Recuerden, mis amados hermanos, ¿cuál era el problema de los fariseos? ¿Cuál era el problema de todos estos hombres, hermanos? Cuando Dios les decía, hipócritas. Era tan grave su problema que los mandaban a crucificar, ¿no? ¿Cuál era el problema de ellos, hermanos? Nunca admitieron, nunca reconocieron su impiedad. Ser impíos. Y Dios, mis amados hermanos y amigos, solo justifica a un tipo de persona, hermanos. Según el versículo 12, ¿a quién? ¿Cuál es ese tipo de persona, hermanos? El impío. El impío. Entonces, que nos quede claro, hermanos, ¿cuál es ese tipo de persona? El impío. Mateo 9:12 dice, al oír esto les dijo, los sanos no tienen necesidad de qué, hermanos, sino ¿quiénes? Entonces dice, el Señor básicamente lo que dice aquí es, como no crees que estás enfermo, entonces ¿te puedo ayudar o no? No hay. ¿Quiénes son los únicos que pueden ser salvos? Los impíos, porque pero tendrán que ser los únicos que reconozcan que somos pecadores. ¿Te das cuenta? Cualquiera que haya venido al Señor Jesucristo, hermanos, tuvo que venir sabiendo que era un pecador. ¿No es cierto? Sé propicio a mí, pecador, dice el publicano. Quisiera seguir más adelante, hermanos, pero qué precioso es, hermanos, para una persona estar profundamente convencida de que está perdida, ¿no es cierto? O sea, en lugar de decir, qué mal, que estás tan mal, qué triste que eres la persona, qué precioso, hermanos, es saber que alguien reconoce que es un pecador. Eso es lo que anhelo en mi familia, hermanos. Eso es lo que anhelo en la iglesia, que reconozcamos que somos pecadores. Eso es gozo en nuestro corazón. Aunque nos da tristeza lo que hayas hecho, lo mal que has ofendido a Dios, es gozo, hermanos. Saber que somos rebeldes ante Dios, saber que hemos infringido la ley, hermanos. Saber que estamos condenados al infierno y que no podemos hacer nada por nuestra cuenta. Pero lo más precioso es saber, hermanos, que en Cristo me puede ser imputada su justicia. Así que no te ofendas cuando la Biblia diga que eres un pecador. Reconoce que eres un pecador. Y las cosas van a ser mucho más diferentes. El carcelero, Pablo le dijo al carcelero, o el carcelero dijo a Pablo, ¿qué debo hacer? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tan simple, hermanos. Pero esa fe, es como la fe de Abraham. Un verdadero creyente, no un chantajista, no un charlatán, un verdadero creyente. Oro para que ustedes, y junto conmigo y mi familia, hermanos, podamos analizar nuestra fe, y si ya estamos ahí, hermanos, seguir en obediencia a Él. Padre, gracias por tu palabra tan preciosa, Señor. Te pido que nos sigas guiando al irla estudiando, Señor, y bajo estos ejemplos tan preciosos que tú nos has puesto por medio de Pablo, Señor, poniendo a Abraham como el ejemplo de esta fe, Señor. No nos queda más que rendirnos a tus pies y pedirte perdón, Señor, y pedir de tu ayuda mediante el conocimiento de tu palabra, Señor, saber qué es lo que vamos a hacer, pues ahí está estipulado, Señor. Es reconocer nuestras ofensas, reconocer que hemos infringido la ley, que no la podemos cumplir, Señor, y que es posible, aún en el hombre más pecador, que se nos impute algo que no merecemos,
pero que en tu amor, Señor, y en tu justicia, juntas, las dos besándose, nos liberas de un futuro que es tremendamente crudo para las almas que te rechazan. Bendice tu iglesia, Dios. Bendice a los niños que están en clase arriba, escuchando y el Espíritu hablándoles acerca de su salvación, Señor. Bendice a cada familia, Señor, sus esposas, esposos. Padre, que puedan, por medio del Espíritu, ver estas grandes verdades, Señor. Ayúdanos, Señor, en Cristo, incluso a no ofenderte al pasarlas por alto. Gracias, Padre, y que la gloria sea para ti. Amén.